Ahora, en lo que es el estudio parasitológico propiamente tal, tenemos que existen dos formas de hacer el estudio parasitológico. Uno que es un estudio más bien taxonómico y que tiene como por objetivo establecer cuál es el reino, ¿cierto?, la familia, el género, la especie a la cual pertenece un organismo en particular, ya sea que haya sido descubierto recientemente o que esté en un proceso de estudio y al parecer presentar modificaciones o características nuevas, nosotros lo podemos clasificar de esta manera, a nivel taxonómico, que es un estudio más bien científico, ¿sí?, netamente de clasificación. Sin embargo, tenemos otra forma de clasificar y que es más bien de tipo morfológico y que esto tiene más o guarda más relación con lo que es un estudio a nivel de diagnóstico de laboratorio, en donde si los clasificamos de manera morfológica a los parásitos que afectan al hombre, vamos a encontrar tres grandes grupos: los protozoarios, los helmintos y los artrópodos. Cada uno obviamente con sus características que los van a permitir establecer otras subclasificaciones dentro de esta misma gran clasificación, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que los protozoarios corresponden a organismos unicelulares. Por lo general, existen algunos que son multicelulares, pero que se producen de manera multicelular en condiciones muy especiales, que es lo que vamos a ver más adelante. En el caso de los helmintos, también los vamos a conocer, o ustedes lo pueden asociar más rápidamente con lo que son los gusanos. Distintos tipos de gusanos. Vamos a ver que existen gusanos planos, gusanos redondos, y que cada uno parasita al hombre y compite con el hombre por distintos tipos de nutrientes, ¿ya? Y parasita al hombre en distintas regiones del cuerpo. Y finalmente tenemos los artrópodos, que si bien no producen un daño directo sobre la salud del hombre, participan muchos de ellos como vectores biológicos de enfermedades que pueden afectar al hombre, ¿sí? Como lo que estuvimos viendo en la clase pasada, lo que correspondía a los mosquitos, que si bien el mosquito no produce ningún daño directo sobre el hombre, más que para un poquito de sangre, ¿cierto?, basta que ese mosquito esté infectado para que pueda transmitir otras enfermedades al hombre, ¿sí? Respecto a la primera clasificación, dentro de lo que son los protozoos, tenemos que los protozoarios se van a dividir, o vamos a hacer una subdivisión de esto, dependiendo de los órganos locomotores que estos presenten para poder movilizarse tanto en el medio ambiente como también movilizarse dentro del organismo del huésped que esté parasitando, ¿sí? Dentro de la clasificación tenemos que los protozoarios se pueden dividir en flagelados, o sea que presentan uno o más flagelos para poder moverse, y dentro de ellos tenemos a Trypanosoma cruzi, responsables de la enfermedad de Chagas, y las Trichomonas vaginalis, responsables de enfermedades de transmisión sexual, que afectan directamente a los órganos sexuales, principalmente los femeninos, más que los masculinos. Luego tenemos a protozoarios ciliados, donde su representante más importante a nivel clínico tenemos al Balampyrium coli, que esto es un protozoo que está presente en el intestino del cerdo. Y al estar presente en el intestino del cerdo, estos, cuando son faenados por la deposición, pueden contaminar esta materia fecal, la carne del cerdo, y de esa manera ser ingerido por el hombre, ¿sí? Rizópodos, o también conocidos como pseudopies, ¿sí? Tenemos a nivel clínico el más importante, la Entamoeba histolytica, la cual se asocia a enfermedades que pueden cursar tanto a nivel intestinal como
en el tejido del sistema nervioso central, ¿sí? Causando básicamente úlceras, ¿sí? Grandes úlceras, destrucción del tejido conectivo por este protozoo, el cual puede en algunos casos incluso llevar a la muerte, dependiendo de la carga parasitaria que esto puede tener. Y finalmente tenemos a los esporozoarios, dentro de ellos los coccidios, ¿sí? Que son protozoos que no presentan aparato locomotor. Es decir, en los flagelados tenemos un flagelo para movilizar, en los ciliados cilios, ¿sí? Para movilizar. En el rizópodo, estos forman un pseudopiés, al igual como lo hacen los leucocitos para movilizarse, ¿cierto? Dentro de nuestros tejidos, los rizópodos forman un pseudopiés para movilizarse, y los esporozoarios que no presentan aparato locomotor. Dentro de los coccidios, uno de los tantos que existen y que son de importancia clínica, tenemos al Cryptosporidium. Y aquí, a lo mejor, más de alguno que es amante de los gatos me va a odiar después de lo que voy a ir después haciendo comentarios dentro de la clase, pero son solamente comentarios y que obviamente van en relación a medidas de precaución para evitar enfermedades producidas o transmitidas, más bien dicho, principalmente por los gatos. ¿Por qué? Porque gran parte de las enfermedades que afectan a los gatos afectan al hombre, ¿sí? Y que si no se desparasitan de una manera correcta a estos animales, pueden afectar directamente al hombre, y que obviamente son enfermedades que pueden conllevar a la muerte. Dentro de esas enfermedades, las más importantes están la cryptosporidiosis, producida por el Cryptosporidium, y la toxoplasmosis, producida por el Toxoplasma gondii. Todos que afectan, ya sea a nivel intestinal o a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Y el comentario es que, lamentablemente, los gatos forman parte del reservorio natural de muchos de estos protozoos que afectan al hombre, a diferencia del perro, que no los parasita. ¿Ya? Los protozoos, en términos generales, todos sabemos que están constituidos por un solo ser, ¿cierto? Es un organismo unicelular, en el cual todas las necesidades básicas de ese organismo están contenidas en una sola célula. ¿Por qué? Porque tiene núcleo, tiene organelos especializados que le va a permitir alimentarse, ¿cierto? Va a tener aparatos locomotores, va a tener enzimas degradativas que le van a ayudar a alimentarse y colonizar nuevos territorios cuando estos están asociados a un proceso infeccioso, ¿sí? Y en términos muy generales, conocemos que, o se sabe que dentro de los protozoarios, estos presentan dos estadios evolutivos. Uno de trofozoito, es decir, el animal propiamente tal, que es el protozoo, ¿sí? Y su forma quística, que es una forma de resistencia al cambio de las condiciones ambientales que se producen muchas veces en el huésped, ¿sí? Entonces, el trofozoito es quien va a producir el cuadro clínico, ¿sí? El dolor de guata, las diarreas, las úlceras, el cuadro infeccioso. Y el quiste va a ser la forma infectante, la cual va a producir la propagación de la enfermedad, y que van a ser las formas, los quistes, los que van a contaminar nuestras aguas y nuestros alimentos, gracias a que estos salen a través de la materia fecal. ¿Sí? Ahora, yo no sé si se los mencioné en la clase anterior que había protozoos que lo podíamos asociar a consumo de feca, ¿cierto? ¿Lo mencioné? La presencia de cualquiera de estos tipos de protozoos es indicativo de consumo de materia fecal. ¿Sí? No solamente los protozoos comensales, sino que también protozoos patológicos o patógenos, como las hierbas intestinales. ¿Sí? Ahora, ¿faltó algo?
¿Qué le falta? Del bicho. Del protozoo. El trofozoito va a producir el cuadro clínico. Que, por ejemplo, en el caso de la yardia intestinalis, va a hacer que el menor de edad se desnutra, presente el malestar estomacal, produzca una deposición en ese niño más estatorreica, es decir, que presente lípidos en esa deposición y que una deposición más hedionda, de color verde, brillante, y que los parásitos, cuando afectan al hombre, cada parásito produce una deposición característica. Por ejemplo, si yo veo, que eso lo vamos a ver después en el laboratorio, si yo veo caquita en un niño que es de color verde, tiene olor putrefacto, es brillante, lo primero que uno debería sospechar es la presencia de yardia intestinal. Pero si uno ve deposición más bien líquida, de un color café oscuro, así como un café Coca-Cola, con alimentos poco digeridos, yo podría estar pensando en una entamoeba estolítica o en un palantídum cólico. ¿Ya? Todas esas cosas son cosas de laboratorio y que uno después con el tiempo, cuando va procesando mucha caquita en la vida de uno, de manera diagnóstica, uno los va asociando. ¿Ya? Para seguir, vamos entonces a describir un poquito respecto a los protozoos, respecto a su aparato locomotor. Y tenemos que, en el caso de los flagelados, estos pueden presentar uno o varios. ¿Ya? Ahora, ¿qué le indica al protozoo de generar uno o varios? Va a depender del género y la especie de cada uno de los protozoos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la Trichomonas vaginalis, este tiene 4 flagelos. Tiene 3 acá en la punta y 1 hacia abajo. Los 3 de la punta hacen como una especie de motor de hélices de una lancha, ¿cierto? Que es lo que lo va a propulsar. Y el otro flagelo es el que le va a servir de timón. Hay otros en donde desarrollan otra estrategia, en donde tienen un solo flagelo y tienen una membrana adicional, la cual les sirve de timón y con eso se movilizan en el medio líquido. ¿Sí? Ahora, estos protozoos, o el que sea, son muy lábiles a las condiciones medioambientales. Es decir, basta que estén un par de minutos en condiciones ambientales y estos mueren. ¿Sí? Pero si hay condiciones favorables como abundante agua, un pH adecuado, estos protozoos se pueden mantener por mucho tiempo viables en el medio ambiente. Todos los protozoos. Profe, igualmente la forma quística. La forma quística les da más tiempo de resistencia. Les da, por ejemplo, los protozoos sin agua mueren, pero la forma del quiste les permite resistir días o semanas en el ambiente. Obviamente asociado también que estos están cubiertos o protegidos por la deposición, porque todo esto, la mayoría sale a través de la deposición, excepto de la tricomonas que sale a través del flujo vaginal y el tripanosoma o el plasmodium que anda en la sangre. ¿Sí? Pero el resto de los que afectan el nivel intestinal, todos salen a través de la deposición. ¿Sí? Dato así free. La tricomonas, por ejemplo, una de las causas más frecuentes de que las tricomonas vaginales se presenten en menores de edad, se supone que es un protozoo que se asocia a infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? La causa más frecuente es cuando estas menores de edad se bañan con las mamás y por el contacto o por el uso de las mismas esponjas, las mismas toallas, todo, la mamá le transmite las tricomonas a la hija por el contacto del fluido vaginal de la madre con la vagina de la niña. ¿Ya? En piscinas
se supone que también pasa lo mismo, pero dados los altos niveles de cloro, es poco factible que se pueda producir. En cambio, si hay un contacto sexual a nivel de tina, donde el nivel de cloro es mucho menor en el agua, es más factible que se pueda producir una transmisión de este protozoo en el agua. ¿Ya? Y puede durar en el agua alrededor de 15 a 20 minutos. Así que tiene harto tiempo el protozoo como para poder llegar de por ejemplo, de un fluido de una vagina a otra. ¿Ya? Profe, disculpe otra consulta. ¿El agua, como usted habla, tiene que estar en una temperatura ambiente o como En se va a temperatura común y corriente. Obviamente de esas duchas o tinas donde el agua está ultra caliente, el protozoo no sobrevive. Pero sí en una temperatura así como normal, tibia, puede sobrevivir fácilmente de 15 a 20 minutos. Luego tenemos los risópodos, que estos desarrollan un pseudopié o un pseudópodo, que es el aparato locomotor, en donde todo el contenido del intracelular de este animal se traslada en una dirección y hacia esa dirección que se traslada todo el contenido, el protozoo se mueve. ¿Sí? Ahora, a nivel clínico hay dos protozoos que nos pueden interesar. La entamoeba histolítica, que esta es la más peligrosa y que puede producir úlceras tanto a nivel intestinal como a nivel cerebral, ¿sí? Forma un pseudopiés, o sea, un pseudópodo, ¿sí? Y el cual se lo prolonga en una dirección y por ende siempre como que camina derechito, o por lo general tiene una sola trayectoria. A diferencia de su primo hermano, la entamoeba coli, que esa es más desordenada, produce pseudópodos para todos lados. Por ende, el traslado que hace ella es mucho más errático, no es en una sola dirección. Puede ir caminando, no sé, en un momento hacia adelante, y si en una de esas se le ocurrió hacer un pseudópodo para el lado, se mueve para el lado y después vuelve atrás. Por ende, eso es una prueba diagnóstica para poder diferenciar entre la entamoeba histolítica y la entamoeba coli, la formación del pseudópodo. En el caso de los ciliados, estos se caracterizan por tener cilios en todo su cuerpo. Es decir, todo el cuerpo del protozoo tiene pequeños cilios. Y dado que mover un flagelo ya es complicado, imagínense mover un cuerpo lleno de cilios. Los cilios se mueven todos, juntos. Por ende, el protozoo va a donde se mueven los cilios. Ella no se puede movilizar hacia un lado donde él quiera, sino que si los cilios se mueven para la derecha, para allá se mueve. Se mueve para la izquierda, para allá se mueve. ¿Sí? Y en el caso de los coccidios, yo les decía que este no presenta aparato locomotor. Y aquí, esto es lo que ustedes ven aquí, como que si fuera una pelota de rugby o una pelota de fútbol americano, es una estructura de protección, puesto que los protozoos que causan la enfermedad están acá, 1 y 2. ¿Sí? ¿Ven un circulito ahí? ¿Y el otro abajo? Ya. Ese es un animal y ese es otro animal. Si me refiero que son animales, porque estos pertenecen al reino animal. Protozoo. ¿Sí? Esto es un protozoo y esto es otro protozoo. Y esto es como una canoa que le sirve para flotar en el medio y poder mantenerse vivo en las condiciones ambientales. Una de las características que estos tienen es que son muy fotosensibles, es decir, basta un poco de radiación ultravioleta o luz del sol para que estos mueran. Pero cuando van protegidos por la deposición los cubre de la radiación ultravioleta y eso les permite mantenerse más tiempo en la tierra, ojalá esté húmeda, que eso les favorece mantenerse en el tiempo. ¿Sí? Por eso,
¿Alguien de aquí tiene gato? Así. Cuando limpian la arena o la tierra de sus gatos, ¿se ponen mascarilla? Desde hoy en adelante deberían empezarse a poner mascarilla, porque los coccidios quedan en la arena de sus gatos y al pasar la palita esa que tiene hoyito y que queda la miseria de su gatito, ¿sí? Se producen aerosoles. Y en esos aerosoles uno los respira y estos se van para adentro. ¿Ah? Obviamente si están desparasitados es poco probable que se infecten, pero uno sale de la casa y no sabe lo que hace su mascota. Muy desparasitado uno lo puede tener, pero también estos pueden causar una parasitosis transitoria, porque estos parásitos afectan transitoriamente al gato, no es permanente. Estos protozoos utilizan al gato como un huésped puntual. En el intestino de ellos se reproduce y después que se reproduce salen a través de la deposición, nada más. ¿Y cuánto tiempo se demoran en aparecer como síntoma de que? A ver, hay gente, dato crudo, alrededor entre 20 al 30% de la población chilena tiene quiste de Toxoplasma gondii en su cerebro y no lo sabe. ¿Y cómo se sabe si no lo sabe? ¿Y cómo se sabe si lo tiene o no? Si se hace un examen puntual. Ahora, ¿cuándo se presenta el cuadro clínico? Cuando las defensas bajan o cuando y más bien dicho, cuando la carga parasitaria es muy grande. Ahí se presenta el cuadro clínico. Y eso quiere decir que puede que tenga los parásitos alojados en su cuerpo y no saberlo. Y jamás a lo mejor lo va a saber mientras no les produzca daño. Pero están ahí, en latencia. Ahora, ¿dónde son peligrosos? En el caso de las mujeres, cuando están embarazadas. Puesto que el protozoo, cuando la mujer está embarazada, se activa porque la mujer baja su estado inmunitario para no afectar el desarrollo del bebé. ¿Sí? El protozoo se activa, entra en circulación y puede vencer la barrera placentaria. Y ahí afectar al bebé, al desarrollo del bebé, y producir un síndrome que se llama el síndrome de Torch, en donde los niñitos presentan sino que problemas de desarrollo del sistema nervioso central y obviamente tienen problemas mentales y psicomotrices. ¿Está hablando de ese o todos los...? No, la mayoría de los coccidios. Profe, no me quedó claro. Entonces los coccidios no presentan un cuadro clínico directamente en el gato. ¿Es imposible que presente un cuadro clínico en el gato? Cuando son chiquititos, cuando son recién nacidos, pueden presentar. Y los cuadros clínicos que por lo general presentan son diarreas y moquillo. ¿Han visto gatos que a veces andan así como con las narices llenas de moquito? Sí, ya. Eso es porque el gatito está desarrollando un cuadro clínico, lo más probable, por un coccidio. ¿Cuál puede ser? Puede ser una isospora, puede ser un cryptosporidium, puede ser un toxoplasma. Puede ser variable. Como así también la diarrea. La diarrea de los gatitos chicos. En el caso del adulto, puede que haga un poco más líquido, pero de ahí no pasa. Es un cuadro autolimitado en el gato. ¿Sí? Pero esto es fácilmente que se transmitan entre ellos. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado, no solamente con los gatos, sino que también con los perros, de estarlos desparasitando constantemente. Pero lamentablemente los gatos son los que, las enfermedades que pueden transmitir al hombre son mucho más graves que los que transmiten los perros. O sea, si lo tienen cuidado y todo, es poco probable, pero sí en el caso de esas mascotas que los llevan al veterinario una vez cada 3 años, es muy probable que hagan cuadro. Sí. Ahora, ¿cómo se reproducen los protozoos? Mecanismos de reproducción de protozoos existen muchos.
y vamos a encontrar que se reproducen de dos maneras. De una manera asexuada y una manera sexuada. ¿Sí? Asexuada, dentro de los que vamos a observar, tenemos a la fisión binaria, en donde aquí el núcleo se va dividiendo, ¿cierto? Y luego se divide el citoplasma, obteniéndose a partir de una célula madre dos células hijas. ¿Sí? O sea, el protozoo divide su núcleo, se parte en dos la célula y tenemos dos células hijas. Como una mitosis. ¿Esto puede ser como escuela? ¿Ah? No hace como escuela. No. Cuando se reproducen, estamos hablando de reproducción, no estamos hablando de manera de mantención en el medio ambiente. Cuando el protozoo, por ejemplo, ve que están tomando medicamentos para matarlo, él se enquista. Y ese es un mecanismo de resistencia. Así como las bacterias tienen mecanismo de resistencia por los antibióticos, que es generar proteínas para clivar los antibióticos, los protozoos tienen mecanismos de resistencia a las condiciones del medio ambiente o cambios del medio ambiente donde viven. Y uno de esos son los quistes. ¿Ya? Dentro de la división puede ser transversal, longitudinal, pueden partirse en cualquier parte del protozoo. Y eso va a estar establecido por su eje de división. ¿Quién establece su eje de división? Él. Por ejemplo, en el caso de los protozoos que son más bien, se movilizan por rizópodo, ellos se dividen a la mitad. ¿Sí? A diferencia de los flagelados, que su eje de división es a partir del flagelo. Desde ahí se empiezan a dividir, hasta generar dos células hijas. Profe, el rizópodo se divide en dos y una sola parte se queda con el pie, el segundo pie. No, imagínese una mitosis, mal llamada en este caso, en donde, ¿qué pasa en una mitosis? Se divide el núcleo, ¿cierto? Se multiplica el núcleo y después la célula se divide. En esto pasa exactamente lo mismo. El protozoo divide su núcleo en dos, ¿sí? Produce la escotadura, se divide y después las células que quedan, ambas tienen la posibilidad de formar pseudópodos, quedan igual como una célula madre. Después que pasa un reto, vuelven a tomar un estadio como adulto, que recuperan volumen, recuperan porte, restituyen todo su mecanismo de reproducción, todo su mecanismo enzimático y luego de eso se pueden volver a dividir. ¿Sí? Pero las células hijas tienen la misma característica de la célula madre. Si lo único es que la célula madre divide el núcleo y después queda más delgadita y después vuelve a aumentar de volumen. Eso es todo. Otro tipo de reproducción asexuada es el tipo esquizogonia, en donde el protozoo lo que hace es dividir el núcleo, ¿sí?, en varios fragmentos, y cada núcleo que se ha fragmentado ahora, ¿sí?, se rodea de citoplasma y se generan varias células hijas. ¿Sí? En donde esta división, ¿sí?, este estadio en el protozoo se conoce como merogonia. Cuando comienza a dividir su núcleo en distintas partes, o en distintos núcleos más pequeñitos, se conoce como esquizonte inmaduro. Cuando se comienza a rodear de membrana para finalmente dividirse, cada uno de estos se conoce como merozoitos o esquizontes maduros. ¿Ya? Pasamos como una merogonia, esquizonte inmaduro, esquizonte maduro, cuando ya está separado uno del otro. En el fondo se multiplica el núcleo en varias partes, y todo el cuerpo del protozoo original se divide en pequeños protozoos chiquititos, y luego estos aumentan de tamaño hasta alcanzar el estadio
adulto, el volumen real. ¿Ya? Otro tipo de reproducción asexuada presente en los protozoos es a través de endogenia, en donde en la célula, ¿cierto?, comienza a dividirse y se comienzan a reproducir todos los órganos o todo el núcleo y todas sus vesículas, toda su maquinaria enzimática por dos. ¿Sí? Y una vez que ha producido todo por dos, en duplicado en el interior, que está la célula o el protozoo completo, recién que el protozoo está completo, comienza su división, transformándose esta célula madre en dos células hijas. ¿Cuál es la diferencia con la fisión binaria? Que en la fisión binaria, a medida que se va desarrollando el núcleo, se va dividiendo la célula. En este, ambas células hijas están completas y una vez que están completas, recién se dividen. ¿Sí? En la fisión binaria es una división parcial en el tiempo y esta es una división completa en el tiempo. ¿Sí? Esto seguimos hablando de reproducción asexuada. Ahora vamos a lo que es reproducción sexuada. Y aquí literalmente los protozoos, no todos, sino que algunos, derechamente mantienen relaciones sexuales. ¿Ya? ¿Cómo? Tenemos uno de los mecanismos que es a través de conjugación. Ocurre principalmente en los protozoos que son ciliados, como el manatí y un col, en donde tenemos una célula que es macho, una célula que es hembra, ¿cierto? Se encuentra una célula macho con una célula hembra, protozoo macho con un protozoo hembra, y el macho genera una estructura que se conoce como pili sexual, que es una prolongación que le permite conectarse entre este protozoo macho, entre comillas, ¿sí?, con este protozoo hembra y producir una conjugación de su material genético. Y al haber intercambio de información genética, se considera que es una reproducción de tipo sexuada. Se le dice que es macho porque él desarrolla el pili. Sí, porque uno de los protozoos genera el pili y el otro no. No significa que tengan género. Ah, no significa que tienen. Por eso, cuando ustedes escribían, yo estaba haciendo así: célula o protozoo macho. ¿Ya? Macho. No es que tengan género, no es que haya un protozoo macho y protozoo hembra, no. Sino que el que genera este pili sexual, que es como una especie de túnel, ¿ya?, que permite conectar el citoplasma del macho con el de la hembra, por ahí se intercambian información genética entre ellos y se produce la recombinación. Esta transferencia, ¿sí? Y el que adquiere esta información nueva, que es esta hembra, se pasa a transformar ahora en una nueva célula macho, ¿ya?, entre comillas, puesto de que esa información genética, que es la formación del pili sexual, le permite a esta nueva célula macho ahora recombinarse o intercambiar información con otros protozoos que no generan el pili sexual. ¿Sí? Se transforma. Y finalmente tenemos lo que es la singamia. ¿Les suena la palabra singamia? ¿Quiénes se reproducen por singamia? ¿Quiénes utilizan cómo se llama, la estrategia de la singamia para poder reproducirse? Nosotros. ¿Cierto?
¿Y qué es lo que sucede aquí? Los protozoos, a nivel del intestino del mamífero, principalmente, un protozoo se diferencia en macho y el otro protozoo se diferencia en hembra. El que se diferencia en macho va a generar una especie de espermatozoide, porque va a generar un protozoo que contiene la mitad de la información genética de la especie, ¿sí? Y ese va a fecundar a un ovocito, ¿sí? A un ovocito de protozoo. Y eso va a generar un organismo que se va a dividir finalmente en varios protozoos más. ¿Ya? Ahora, ¿para qué hace esto el protozoo? Para poder ampliar las posibilidades de variabilidad genética y la perpetuación en el tiempo. ¿Sí? Un ejemplo de ellos, y quienes se reproducen de esta manera, son los coccidios. ¿Sí? Que los coccidios salen a través de la deposición, caen a los alimentos, se liberan estos protozoos que están en su interior, que se conocen como esporozoitos. El esporozoito se mete al tejido, se transforma en trofozoito, así sucesivamente hasta transformarse en un merozoito. Estos se vuelven a incluir dentro de una célula y así sucesivamente hasta producir otro organismo adulto. ¿Sí? En el fondo se une un gameto masculino y uno femenino para generar finalmente la forma infectante que va a salir a través de las deposiciones de los gatos o del hombre en aquellos que están infectados por coccidios. ¿Sí? Ahí quedamos con los protozoos. Respecto a los... eso correspondían a los protozoos, que son organismos unicelulares. Ahora nos corresponden a los organismos metazoarios, es decir, que son organismos pluricelulares. Y dentro de ellos vamos a encontrar a los helmintos o gusanos. Dentro de los helmintos vamos a encontrar dos subgrupos, en aquellos que se conocen como nemátodes o nematelmintos, que son conocidos como los gusanos redondos. ¿Sí? Y entre ellos, de importancia clínica, tenemos a Láscaris lumbricoides, Trichuris trichura y Enterobius granulare. ¿Parece trabalengua el nombre? ¿Sí? El Trichuris trichura. ¿Ya? Todos ellos, en este caso, los nemátodes, son organismos que son hematófagos. ¿Sí? Hematófagos, es decir, se alimentan de la sangre del huésped. Tienen unos dientes en la parte anterior que le permite hacer una herida a nivel de la mucosa intestinal y de esa manera ir alimentándose de la sangre del huésped. Es por eso que muchas veces, cuando la parasitosis por estos animales es muy grande, los pacientes, además de cursar con alergias muy profundas, también cursan con anemia. ¿Ah? Todo esto, cuando las parasitosis son muy grandes. Los nemátodes son principalmente, como digo, hematófagos. Y tenemos por su contraparte a los platelmintos o gusanos planos, que son los que parecen fideos o fettuccine. ¿Ya? En este grupo están los que se conocen como lombriz solitaria. Dentro de los platelmintos vamos a diferenciar a dos grandes grupos o dos grandes subgrupos, donde tenemos los platelmintos tipo cestodes, y se conocen por este nombre porque son cestados o presentan segmentos. De ahí viene su nombre cestodes. Platelmintos cestodes o cestados
donde sus representantes tenemos a la Taenia solium, Taenia saginata, ambos conocidos como la lombriz solitaria, y que se transmiten a través del consumo de carne cruda, carne de vacuno, carne de cerdo cruda, y el Diphyllobotrium, el género Diphyllobotrium, que también es una especie de lombriz solitaria, pero que se transmite por el consumo de pescado crudo. ¿Ya? ¿Eso se produce solo en los humanos o en animales? Eso se puede producir en animales o en humanos, da igual. Por ejemplo, el Diphyllobotrium, si uno le hiciera el estudio a todos los lobos marinos que hay acá en nuestras costas, 70-80% de la población de lobos marinos tiene Diphyllobotrium en su intestino. ¿Ya? Y eso pasa porque las larvas del Diphyllobotrium van en la carne del pescado. Una de las responsabilidades de por qué ha subido mucho la presencia de Diphyllobotrium aquí en nuestro país hoy en día es por la moda del sushi. ¿Ya? Profe, pero en teoría con el wasabi debería morirse el bicho ese, ¿no? A ver, no es que se muera, sino que produce un ambiente adverso para que se inserte la larva en el intestino. Porque como es picante, es ácido, eso cambia las condiciones del intestino y de esa manera, en teoría, debería afectar a que se instale este parásito en el intestino. Se supone, pero a los japoneses no les funciona mucho. Porque igual tienen altas tasas de difilobotridiosis en... A lo mejor el otro wasabi. No, si de allá viene. Bueno. Y finalmente tenemos los platelmintos tremátodes, que son platelmintos únicos. Es un solo animal, pero que es plano. Dentro de los ejemplos tenemos la fasciola hepática, y que como dice su nombre, este parasita en el hígado, donde se incluyen a nivel de los canalículos biliares. Por donde sale la bilis, por ahí ese es su lugar predilecto. ¿Cómo nos vamos a contagiar de la fasciola hepática? ¿Alguien conoce los perros? ¿Han comido un perro alguna vez? ¿Alguien? ¿Sí? Ya. Coman los perros que venden en el supermercado. Si van al río, van de paseo por ahí, ¿ya? Y ven perritos alrededor del río, no coman, a no ser que quieran tener fasciola hepática en su hígado. ¿Por qué? Porque el gusano, la fasciola hepática, la forma infectante para el hombre y todos los animales que son herbívoros, están en las plantas acuáticas, principalmente en el verde. ¿Sí? Entonces, alguien que le guste ir para el sur y comer así cosas que encontró por ahí, preferible que no lo haga, se aguante, ¿ya? Y no lo coma. Dentro de lo que es la descripción de los helmintos, tenemos que los helmintos, propiamente tal, son organismos multicelulares, invertebrados, ¿cierto? Y que poseen tanto vida libre como vida parasitaria. Y esto, como dice ahí, se conocen como gusanos. Ahora, los gusanos que afectan al hombre acá, por ejemplo, en Chile, son muy distintos a los gusanos que pueden afectar en el trópico o los que pueden afectar en otro lugar del mundo, puesto de que hay larvas de gusanos que infectan al hombre a través del consumo de las larvas presentes en la carne. Hay otros que afectan a través del consumo de los huevos que contaminan con materia fecal nuestros alimentos. Y hay otros, como la mayoría de los que viven en el Amazonas, que las larvas están presentes en el medio ambiente y como en el Amazonas o en las zonas tropicales uno no anda con mucha ropa, especialmente los pies uno los descuida, uno anda con chala y esas cosas, uno al meterse al río mete las patitas al barrito y las larvas se activan y empiezan a meterse por los pliegues de los pies y comienzan a subir. Es por eso que no es raro observar que gente que va de vacaciones
a lugares más bien tropicales que se pegan sus chapuzones en el río, después aparezcan a los meses después con larvas en sus ojos o molestias en sus pies. Porque las larvas tienen la capacidad de migrar por todo nuestro organismo. ¿Ya? ¿Se pueden sacar? Difícil, dependiendo del lugar a donde se encuentren. Puesto que las larvas que principalmente se pueden sacar son las que están en las extremidades inferiores. Del tobillo hacia arriba se pueden sacar. Si están en la planta de los pies, no se pueden sacar. ¿Qué se hace ahí? Hay que esperar o que el bicho se mueva o vivir con él hasta que el cuerpo lo pesque, lo calcifique y lo mate. Así, esa es la solución. ¿Ya? Como dijimos, existen dos grupos, los platelmitos, los nemátodes, ¿cierto? Los nemátodes cilíndricos, platelmitos planos. Y una de las cosas que tienen los gusanos es que en el caso de los nemátodes vamos a observar dimorfismo sexual en los animales que conforman este grupo. Es decir, vamos a ver nemátodes hembras y nemátodes machos. En el caso de los platelmintos, estos son hermafroditas. Es decir, tienen testículos y ovarios. Y los huevos se reproducen o se forman dentro del mismo gusano para posteriormente salir. En el caso de los nemátodes, macho y hembra copulan y generan los huevitos. ¿Sí? En el caso de los platelmintos sextodes, estos asemejan, como ya les decía, a una cinta o una especie de fettuccine. ¿Ya? No es que quiera matarle el fideo fettuccine, pero tienen ese aspecto. Cuando están vivos, ¿sí? Tienen ese aspecto blanquito por donde viven, en el intestino. ¿Sí? No poseen aparato digestivo y se alimentan por absorción a través de la piel. ¿Qué quiere decir esto? Que el gusano se alimenta de los alimentos que nosotros comemos. Y a medida que el alimento va cruzando por nuestro intestino, ¿sí? El gusano va absorbiendo los nutrientes y compitiendo con nuestra mucosa intestinal, con todos nuestros enterocitos, por los nutrientes. Y es por eso que en algunos casos, no en algunos, sino que las personas que están por ejemplo, con lombriz solitarias, bajan tan dramáticamente de peso, porque el gusano comienza a crecer y obviamente necesita más alimento. Y compite con nosotros. Ahora, para poder insertarse y mantenerse en el intestino y no ser eliminado por el peristaltismo intestinal, que es el movimiento de los intestinos, presentan varias herramientas. La primera de ellas son la presencia de ventosas, que le permiten succionar y adosarse a las paredes del intestino. ¿Sí? Y en algunos otros son un poco más encachados y presentan herramientas accesorias, como ganchos, que le permiten, además de las ventosas, engancharse a la mucosa intestinal y de esa manera no se salen. ¿Sí? La cabeza del organismo es característica de cada especie. Por ende, a nivel de laboratorio, es fundamental la pesquisa de la cabeza para poder identificar frente a qué tipo de gusano nos estamos enfrentando. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver con mayor profundidad en el laboratorio. Ahora, desde el cuello, esta es la cabeza, el cuello, crecen todas las unidades reproductoras del parásito. Estas unidades reproductoras se conocen como proglótidas. Y hay tres tipos de proglótidas. Las inmaduras, que son las más cercanas al cuello. Las maduras, en donde ya podemos observar lo que ustedes ven aquí, por ejemplo, esas cositas negras son ovarios y lo que ustedes ven en el centro son testículos. ¿Ya? Esto es una proglótida madura. Y las proglótidas grávidas, o si la quieren llamar o mal llamar, son proglótidas embarazadas.
son las que contienen a los huevos que van a salir posteriormente al medio ambiente. Estas prolóquidas grávidas, ¿ya?, tienen movilidad propia, autonomía. Entonces, no es raro que cuando una persona tiene lombriz solitaria y las prolóquidas grávidas se sueltan del cuerpo de este parásito para salir a través de la deposición, no es raro ver que personas le llamó la atención que cuando van al baño, algo le hizo cosquillita cuando iba saliendo, miren la taza y se encuentren con una de estas moviéndose dentro de la taza del baño. ¿Ya? Pasa. ¿Ya? Profe, ¿qué tan grande puede ser? A ver, dentro de las lombrices solitarias, la más pequeña, que es la Solium, podemos llegar a tener 3-4 metros de animal dentro de nuestro intestino. En el caso de la Saginata, que es la más larga de la solitaria, de la Astenia, puede llegar a medir 8 metros. Y en el caso de las Diphyllobotrium, esas son más grandes, pueden llegar a medir fácilmente 20-25 metros de gusano. ¿Ya? Y esas se pueden... y lo otro, la lombriz solitaria, mal llamada solitaria, puede haber desde 1 a más ejemplares en una persona que ha sido parasitada. O sea, una persona no solamente tiene un gusano y se enferma, puede tener 4, 5. Yo he leído trabajos en donde han encontrado hasta 8 ejemplares dentro de una persona. ¿Pueden haber igual más de una especie dentro de una...? Pues es probable, si uno come distintas cosas, sí, es probable que uno pueda encontrar más de... Pero hay que ser muy mala suerte para tener una Solium, una Saginata y un Diphyllobotrium. Y las facholas. Y hay más encima una fachola y hay que ser matado. Quizá una persona que viva en condiciones más bien silvestres, es probable que tenga estos tipos de parásitos. ¿Ya? Una prolótida, pues, mire, depende del animal, pero una prolótida, por ejemplo, una Saginata, puede ser como del porte de un dedo chico, de la mano. Una. Y un ejemplar puede eliminar en un día entre 10 a 50 prolótidas por día de las grávidas. ¿Ya? Sigamos. Ahora, ¿cómo se producen la mayoría de las infecciones a través de este tipo de gusanos? Los cestos, a través de la deposición sale el huevito, ¿sí?, el cual infecta el alimento de las vacas y los cerdos. Estos animales se comen el huevito que está contaminando sus alimentos. En su musculatura sale la larva presente dentro del huevo, se enquista en la musculatura, y el hombre, cuando se come un asadito, ¿cierto?, mata a un animal y no cose muy bien la carne, se come la larva, y es esa larva que se ha desarrollado dentro de la musculatura del animal, la que uno ingiere y se desarrolla a nivel del intestino delgado del hombre. ¿Sí? Eso es como el ciclo general, así, a grandes rasgos, como es que nos podemos enfermar. No, si la carne está completamente cocida, así como el apunto, no, esa todavía uno se puede enfermar. Ahora, a ver, para no crearle psicosis ni nada de eso, nuestro país, cuando uno compra carne en lugares establecidos, esa carne viene certificada de que está libre de todos estos bichos. ¿Por qué? Porque en los mataderos se hacen estudios a todos los cortes de carne del animal. Ya se le hacen estudios a las vacas, a los cerdos, además de criarlos en condiciones adecuadas. A los animales también de consumo humano, aquí en Chile por lo menos, también se les desparasita.
¿Ya? Así que la carne es segura. ¿Cuándo corremos riesgo? Cuando vamos, por ejemplo, para el sur y no se anda uno por ahí paseando y uno se compra el lechoncito criado hacia la mala y se lo matan a uno ahí frente a su ojo todo y le dicen, tome, ¿qué es el lechón? ¿Ya? Ahí es donde uno tiene que tener cuidado de cocer la carne de esos animales y ahí cocer bien la carne de esos animales, porque ahí nosotros no sabemos cómo fue criado ese animal. En cambio, los animales que vienen de supermercado o de carnicería, sabemos que fueron bien, o sea, entre comillas, bien cuidados. ¿Ya? ¿Cómo? Eso no es tan cierto. No le escucho. Que no necesariamente tiene que ser así. ¿Cómo no? Claro. Le sigo sin entender para dónde, qué es lo que me quiere decir. Que no necesariamente el que compra carne en un súper no voy a salvar de que me infecte con esto. Ah, no, ahí en un supermercado sí está asegurado, porque los animales, una vez que se faenan, se toman muestras de la carne, de la musculatura, y eso se manda a estudio y se analizan todos los animales. Y eso se lo puedo asegurar, porque yo trabajé en una ganadera, en un proceso de faeamiento y todo. Y el estudio que se hace es profundo. O sea, por ejemplo, en el caso de los hígados que se van a dar para consumo, se corta el hígado, se revisan si tienen gusanos. Los que tienen gusanos se eliminan, se mandan al incinerador, y los que no pasan a la siguiente etapa, en donde se toman muestras, se hace un estudio rápido ahí mismo en la ganadera y se pasan, y se van pasando los hígados. La carne también. Se cortan pedacitos de la carne del animal para ver si hay larvas presentes en el animal. Pero no pasa eso cuando uno compra carne en condiciones más bien rurales. Como el mercado, eso se compra. No, en el mercado también venden carne de ganadera procesada bien, que viene con la certificación y todo. ¿Ya? Ustedes han visto, por ejemplo, cuando hacen estas cápsulas de viajeros y que se van para África, para la India, y que venden la carne así, que la tienen colgada sin refrigeración. Ya, ahí lo más probable es que yo me agarre cualquiera de estas cuestiones, porque ahí los animales son criados así al natural y no se le hace ningún tipo de estudio ni nada de eso. Profe, en el caso de los peces, En el caso de los peces, ahí es más complicado hacerlo. Los peces que vienen así como más bien certificados y que vienen libres de cosas, son los que uno compra en el supermercado congelado. ¿Ya? Pero en el caso de los animales que uno compra así como en la caleta, ahí es más difícil. Por eso el pescado se debe comer cocido. Y en el caso de cuando uno come ceviche, que también es súper rico y todo eso, los sashimi y todas esas cosas, uno se arriesga un poco. Profe, pero la cadena de frío no debería matar eso. No los mata. No los mata. El limón tampoco los mata, es como poco colonia para el bicho. ¿Ya? Platernito trematores. Cuando son chicos se le da paciente gusano, cuando son grandes se le da... Ah, ya, entiendo. Es por el tipo de comportamiento que tiene el animal. Cuando son chicos comen de todo. Lo que se les cruce, comen. En cambio, cuando son más grandes, ya aprendieron de la experiencia anterior y comen solamente algunas cosas. Por nada más. ¿Ya? Y por el que cuando los tratamientos de parasitación son distintos en los perros chicos que los perros grandes. Cuando son cachorros a cuando son más adultos. Por las tipos de cosas que van comiendo. Ya, para ir avanzando. Platernito trematode. Estos son un ejemplar único, como ustedes ven acá. ¿Sí? Son planos. Y la característica que ellos tienen es que presentan un órgano cónico en la parte anterior que les permite adosarse a la mucosa o a los canalículos biliares en este caso. ¿Sí? Tienen testículos y ovarios en una sola unidad, y el cuerpo va eliminando
lentamente huevos por esta región, los cuales salen a través de la bilis. ¿Sí? Y estos animales se dice que tienen una forma lanceolada, porque presentan como esta forma de hojita. ¿Sí? Por eso se dice que son lanceolados. Y estos gusanos, como son únicos, tienen una metamorfosis que se dice que es complicada, puesto que necesita varios pasajes o varios huéspedes intermediarios antes de cumplir su estadio final, que es el estadio adulto, en donde va a parasitar a nivel del hígado. ¿Ya? Necesita de otros organismos previos para alcanzar una madurez de la forma infectiva. ¿Cómo es eso? Aquí. Tenemos que nuestros animales que han consumido la forma infectante que está presente en la vegetación, en las plantas acuáticas, conocida como metacercaria, se consume, la larva sale, se inserta a nivel del hígado después esa larva, y sale esa larva a través de la deposición. Esa larva que va dentro de un huevito, sale de la deposición, cae al agua ese huevito y va generando distintos estadios, los cuales van pasando sucesivamente hasta que alcanzamos el estadio de miracidio. Que este estadio de miracidio parasita exclusivamente a caracoles acuáticos. Y necesita este parásito necesariamente pasar por un caracol acuático para poder continuar su estadio evolutivo hasta cercaria. Cuando alcanza la madurez, pasa de miracidio a cercaria, lo ocurre acá dentro del caracol. Cuando alcanza esa madurez, sale la cercaria del caracol y sale con esta colita. Tiene esta forma de corazón, con esa colita, y esa colita le va a permitir a la cercaria irse a las plantas acuáticas e enquistarse y transformarse nuevamente en metacercaria. Si se dan cuenta, necesita de varios pasos evolutivos para alcanzar finalmente la forma infectante, ya sea para los animales herbívoros como para el hombre. ¿Sí? Es mucho más complejo que lo que vimos con los platelmintos, ¿cierto? Sexto, que comen el huevo, hace larva y la larva es la carne y nosotros nos enfermamos. ¿Cierto? Aquí necesitan mucho más pasos. En el caso de los nemátodes o gusanos redondos, estos son gusanos redondos o cilíndricos, son alargados y son acusados en uno de los extremos. ¿Y por qué es acusado en uno de sus extremos? Porque ese extremo acusado es el que le va a permitir insertarse en el intestino y poder comenzar a alimentarse de manera hematófaga. La mayoría de ellos son hematófagos. La mayoría tiene una pared externa muy dura que se conoce como cutícula, y esto le permite resistir las condiciones del intestino, cambios de pH, el peritaltismo, ¿sí? Estos, si uno los corta, tiene una musculatura altamente desarrollada, estos gusanos. Todos, más bien dicho, casi todos los nemátodes presentan dimorfismo sexual, ¿sí? Y una regla que ustedes van a ver ahora, de ahora en adelante: las hembras son más grandes que los machos, ¿ya? Siendo muchas veces el 50 hasta 100 veces más grande que el macho, en el caso de las hembras. Un ejemplo de ello tenemos a las lumbricoides, ¿sí? En donde el hombre consume huevos que infectan el alimento del hombre, se come ese alimento infectado, sale la larva rompe la mucosa, pasa a través del hígado, del sistema porta, pasa por los pulmones, y este ciclo es obligatorio para que ellos puedan madurar sexualmente. Este paso de la larva a través del hígado, los pulmones, se conoce como el ciclo de Los. Ciclo de Los.
así como LOOS, los ciclos de luz. Es obligatorio este paso para que esta larva que se liberó acá alcance su madurez sexual y caiga nuevamente el intestino para que el macho y la hembra se junten, copulen y la hembra comience a producir huevos fértiles. Datos sobre esto: en el caso de las carilombricoides, puntualmente, cuando está haciendo el ciclo de los, es decir, pasar por los pulmones y comienza a hacer el ascenso por el árbol respiratorio para hacer deglutido nuevamente, como tiene que vencer la tráquea, al pasar el gusanito, es una larva de milímetros, no sé, 3 milímetros, 4 milímetros la larva, a lo más 10 milímetros la larva. Cuando va saliendo, hace cosquilla en la tráquea, en la epiglotis, y que cuando hace cosquilla, uno lo que hace es toser, y cuando tose, sale el muchacho y empieza a moverse. Muchas personas saben que tienen o están parasitados por Ascaris lumbricoides porque en esa tos sale el parásito cuando está haciendo el ciclo de los. ¿Sí? Cuando también una persona se puede dar cuenta que tiene Ascaris lumbricoides en su intestino, cuando el macho copula con la hembra, el macho una vez de copular se muere. ¿Ah? Sale por la deposición. Y justamente sale a través de la deposición. Y como sale a través de la deposición, hay gente que es zapa y hay gente que no es zapa. Hay algunos que miran lo que hacen y hay otros que no miran. Y los que miran se pueden dar cuenta si sale o no sale algo a través de su deposición. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Y finalmente tenemos la clasificación parasitológica para los metazoarios artrópodos. ¿Ya? Vamos a acabar con esta parte de la clase. Para la próxima clase, continuar con parasitosis que afectan al hombre. ¿Ya? Me quedan como 8 diapositivas y ahí terminamos. Dentro de los artrópodos, tenemos artrópodos, se conoce a esta gran familia porque tienen patas articuladas. ¿Ya? De ahí deriva el nombre artrópodos. Dentro de los artrópodos tenemos dos grandes familias: a los insectos y a los arácnidos. Dentro de los insectos, ¿por qué se denominan insectos? Porque tienen 3 pares de patas o 6 patas. Y dentro de los insectos tenemos a los dípteros, que son las moscas, blatarios, en donde están todas las baratas, los sifonápteros, en donde están las pulgas, los hemípteros, que aquí el Triatoma infestans son los que se alimentan de sangre del hombre y producen o son responsables de la transmisión de la enfermedad de Chagas, y los anopluros, que son aquellos que son conocidos también como los piojos, como el Pediculus humanus, o el Pitus pubis, que son las ladillas. Ahora, ¿a qué se refiere cada uno de estos números? Cada uno de estos nombres. Los dípteros o musca doméstica es por la presencia de alas y 2 pares de alas. Los blatarios, porque son aplanados dorso-ventral, ¿ya? Y presentan aparatos alados. En el caso de los sifonápteros es porque son aplanados de forma lateral y presentan un aparato succionador como un sifón, que es por eso que ellos muerden y se alimentan. Los hemípteros también son aplanados dorso-ventral, pero tienen además un aparato chupador prolongado, que lo esconden debajo del abdomen y para poder alimentarse lo prolongan, pican y se alimentan. Y finalmente los anopluros,
que son aquellos que también son aplanados, dorso ventral, o sea, de espalda y guatita, ¿sí? Y que son de céfalo, tórax y abdomen, todo fusionado. Y que también se alimentan de sangre. En el caso de los arácnidos, tenemos tres grandes grupos: los arácnidos o arañas, los acarinos, Sarcópteres que había y su representante, o el causante de la sarna, y los escorpiónidos. Todos estos pueden actuar como parásitos accidentales y muchos de ellos actuar como vectores biológicos de enfermedades que pueden afectar al hombre. ¿Ya? En el caso de los insectos, la mayoría son parásitos extraestópicos, pero en el caso de los arácnidos o arácnidos, todos ellos son más bien parásitos accidentales, ¿sí? Puesto que toman contacto de manera transitoria con el hombre. Ahora, una aclaración. Va a parecer tonto a lo mejor lo que les voy a decir, pero nos falta el que pregunta, y para que quede claro para todos juntos, voy a hacer la aclaración. Los arácnidos tienen 8 patitas, ¿cierto? En el caso de los insectos, tienen 6 patitas. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Ah? Ya, pero estos se conocen, si tienen 8 patas, la ley dice que si tiene 8 patas, es arácnido. Y si tiene 6, es insecto. Pero si nos encontramos con esto, no practican el transformismo. Él sigue siendo arácnido. No porque pierde 2 pares de patas, se transforma en insecto. ¿Ya? Es una aclaración. ¿Ya? Y obviamente que si le sacamos 2 más, no se va a transformar en perro. ¿Ya? ¿Ya? Esto es así. 8 de patas, 8 pares de patas. O sea, 8 patas, arácnido, 6 patas, insecto. Como dice su compañero, ¿qué pasa acá? Ellos, por mecanismo de defensa, la araña, por ejemplo, cuando está peleando con otra, se muerden las patas y la araña, para no morir, se desprende de su pata. ¿Ya? Ahora podemos hacer otro experimento. Podemos adormecer a la araña con frío, le sacamos una pata y después le damos un poquito de calor y se revive. ¿Ya? Y hacer lo mismo hasta que la dejamos sin pata. ¿Sí? No, y eso, hay un experimento que se hace con eso. Es para poder ver la disociación del automatismo de las patas, que es independiente al cuerpo. Las patas, si bien están sincronizadas su movimiento, cada pata se mueve por sí sola. ¿Han visto que las patas de las arañas, cuando uno mata a una araña y se desprende una patita, queda así? ¿Cierto? Ya, es porque cada patita tiene movimiento independiente. Como la cola de la lagartija. Ya. En el caso de los artrópodos, como venimos describiendo, son animales también invertebrados, son segmentados entre cabeza, tórax y abdomen, ¿sí? Tienen un cuerpo quitinoso y presentan apéndices que le permiten alimentarse, patas articuladas y piezas y antenas, piezas bucales que le permiten alimentarse, manejar a los animales por los cuales se va a alimentar, como también antenas o sensores que le va a permitir censar las condiciones del medio ambiente. ¿Ya? Dentro de los artrópodos vamos a encontrar que estos cuando se reproducen y generan un ejemplar adulto, presentan distintos tipos de metamorfismo. Tenemos el metamorfismo de los artrópodos de manera completa, o también conocido como holometabólico, en donde los estadios que estos presentan son huevo, larva, pupa e imago. El imago es el estadio adulto, el que nosotros vemos, ¿ya?
¿Cuál es la característica de este tipo de metamorfismo? Que la metamorfosis en esto es que cada estadio evolutivo de este animal es diferente al adulto. El huevo es diferente al adulto, la larva es diferente al adulto, hasta alcanzar este estadio adulto. Viven en sitios distintos, ¿sí? Y por vivir en sitios distintos, se alimentan de manera distinta. Es decir, cada estadio evolutivo tiene una alimentación específica. A diferencia de los que son una metamorfosis incompleta o hemimetabólica, presentamos o se observa el estadio de huevo, ninfa, que son varios estadios hasta alcanzar el estadio adulto o dimago, en donde aquí tenemos una ninfa y va creciendo hasta alcanzar el estadio adulto. La morfología de la ninfa es muy similar al estadio del adulto, viven en los mismos sitios, ¿sí? Y se alimentan igual que el adulto. Es decir, por ejemplo, en el caso de los piojos, tenemos que del huevo o la liendra sale una ninfa, que son piojitos muy chiquititos, y desde este estadio ya comienza a alimentarse de sangre, al igual que en un estadio adulto. ¿Ya? Ahora, el papel de los artrópodos de las enfermedades parasitarias que afectan al hombre cumplen dos funciones. Uno puede actuar como agente causal, es decir, actuando como un parásito ponzoñoso o alergenizante, como la mordedura de la araña del rincón, ¿cierto? O como agente o transmisor que puede trabajar como un agente mecánico, es decir, que solo transporta a otro elemento patógeno para el hombre, o como vector biológico, es decir, que ese patógeno potencial para el hombre es necesario su asociación con este artrópodo para que se pueda transmitir la enfermedad. Si hacemos una comparación entre ambos, tenemos que los vectores mecánicos son agentes que se transmiten, no evolucionan ni se multiplican en el vector. Existe una asociación inespecífica entre el patógeno y el vector. El vector es solamente un transportador, ¿sí? Y obviamente este vector no es la forma principal por la cual se transmite la enfermedad. A diferencia de un vector biológico, que aquí la asociación es específica. El patógeno evoluciona y se multiplica dentro de este vector. Es un huésped indispensable para el ciclo evolutivo de este patógeno, ¿sí? Y este vector actúa como la vía principal de transmisión para el patógeno que está transmitiendo, ¿sí? Termino con estas dos diapos y nos vamos. Dentro de los mecanismos de patogenicidad que presentan los parásitos, tenemos por una parte la acción succionatoria o exfoliatriz, en donde, dado que los gusanos, por ejemplo, que parasitan al hombre, compiten por nuestros nutrientes cuando los alimentamos, estos parásitos absorben los nutrientes y producen una exfoliación de nuestra matriz intestinal, ¿sí? Lo cual conlleva a una desnutrición, principalmente por la competencia al absorber, por ejemplo, vitamina B12, trifluotrium o acciones hematófagas, en donde estos animales se alimentan directamente de nuestra sangre. Y eso conlleva a una desnutrición y una exfoliación de nuestro intestino. Acción tóxica, principalmente por los metabolitos que estos mismos parásitos producen y que producen alergia en el hombre, ¿sí? Muchos de ellos, por ejemplo, en el caso de la sarna, cuando se produce la lesión a nivel de la piel por la sarna,
es porque no es por acción del parásito propiamente tal, sino que el animal cuando va comiendo va defecando en ese lugar y nosotros presentamos reacción alérgica a esa deposición. Y eso es lo que nos causa la picazón, por ejemplo. Acción alérgica directamente a metabolitos producidos por el parásito que en algunos casos nos puede llevar a un shock séptico, a un shock anafiláctico, dado que se produce un gran reclutamiento de eosinófilos, principalmente para eliminar a estos parásitos. Y obviamente por acción mecánica, cuando es demasiado grande la cantidad de parásitos, puede producirse obstrucción a nivel intestinal, por ejemplo por el Ascaris lumbricoides. El Ascaris puede llegar a medir una hembra fácilmente 20 centímetros. Imagínense 2.000 o 3.000 ejemplares dentro del intestino, puede producir una obstrucción intestinal. Puede formar quiste en tejidos u órganos, ¿sí? Y de esa manera causar daño en nuestro intestino, o en el caso del Sarcoptes escaliae que produce la sarna, producir erosión en nuestra piel, porque el Sarcoptes o este arácnido va avanzando a través de nuestra piel, va formando túneles y siempre avanza hacia adelante y no puede avanzar hacia atrás porque tiene unos ganchos. Entonces por eso se comienza a diseminar tan rápidamente esta enfermedad. Para dejarlos enganchados para la próxima semana, que vamos a comenzar a ver parasitosis, tenemos que nosotros hoy en día estamos siendo atacados por los parásitos.